eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad. Amigos, algunos dicen que hay villanos que solo existen en la pantalla. Y luego está Sergio Goyri, el hombre que hizo del personaje su forma de vivir. Durante años se vendió como el macho elegante de la televisión mexicana. Sombrero, pistola, caballo y orgullo por delante. Pero cuando las cámaras dejaron de grabar, el personaje siguió actuando solo. Lo que vino después fue una telenovela sin guión, llena de insultos, escándalos y un largo silencio disfrazado de dignidad. Así que ponte cómodo, porque lo que vas a escuchar no es homenaje ni crítica de escritorio. Es el lado oscuro del actor que confundió el aplauso con impunidad. Es que usted está considerado galán. No, yo nunca me considero. No me consideraba antes, mucho menos ahora. Y antes de empezar, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos hasta el final, porque esta historia tiene más giros que una novela de las 9, y cada dato es más picante que el anterior. Así que sin más, vámonos a lo que te truje, chencha. Nuestro dato escalofriante número 1. El insulto que destruyó su carrera. Fue una noche cualquiera de 2019, en una cena romántica de San Valentín, con copas, risas y teléfonos grabando. Lo que parecía una velada tranquila se volvió un incendio cuando Sergio Goyri soltó una frase que se sintió como una cachetada al país entero. Se burló del éxito de una actriz oaxaqueña que acababa de poner a México en los Óscares. No fue una crítica, fue una forma de decir que el talento tenía color y apellido, y que según su mirada había cosas que no debían subir tanto. Lo que él creyó un comentario de sobremesa se convirtió en un terremoto mediático. El video, grabado por su pareja Lupita Arreola, corrió por redes con la velocidad del escándalo. Las palabras salieron sin filtros, y con ellas se cayó una imagen construida durante décadas. En cuestión de horas, el galán de rancho se transformó en el ejemplo perfecto del clasismo, que muchos fingían no ver. Que metan a nominar a una que dice, sí señora, no señora. Intentó defenderse diciendo que todo había sido sacado de contexto, pero el público no es tonto. En los comentarios lo destrozaron, lo llamaron de todo, y le recordaron que la pantalla no lo protegía de su propio reflejo. Lo que había sido una carrera de villanos ficticios se convirtió en una condena pública por ser, ahora sí, el villano de la vida real. Desde ese día, su nombre quedó marcado con una etiqueta difícil de borrar, la de un México que ya no tolera los comentarios disfrazados de humor, ni las bromas de sobremesa que suenan a desprecio con sombrero. Le pido una gran disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más. Yo estaba comentando otro tipo de cosas. Nuestro dato escalofriante número 2. La cena que se volvió juicio público. No fue un medio quien lo exhibió, fue su propia pareja. Lupita Arreola grabó el video, lo subió entre copas y halagos, y el resto es historia. Lo que comenzó como una comida de amigos, terminó como el juicio social más severo que haya enfrentado un actor mexicano. En las imágenes, Goyri lanza su opinión con naturalidad, sin imaginar que esa grabación se convertiría en su sentencia. El país entero vio cómo un ídolo de Televisa mostraba el tipo de pensamiento que muchos esconden detrás de un traje elegante. Las redes ardieron. Unos pedían su cabeza laboral, otros le exigían disculpas, y unos pocos lo defendieron bajo el argumento de la libertad de expresión. Pero la ola fue tan grande que ni él ni su pareja pudieron detenerla. Lupita cerró sus redes por el acoso, él desapareció de eventos, y Televisa hizo lo que suele hacer cuando algo huele mal: silencio. Durante semanas, la prensa persiguió su versión, pero Goyri prefirió callar y recluirse. Lo que no imaginaba era que su silencio se iba a leer como soberbia. A partir de ahí, el hombre que vivía de dar entrevistas quedó atrapado en su propio mutismo. Y es que cuando el público siente que lo miraste por encima del hombro, te baja de golpe, sin comerciales de por medio. Y bueno, a mí se me salió decir esa tontada. Nuestro dato escalofriante número 3. La disculpa que no convenció a nadie. Días después apareció en un video casero, con voz quebrada y mirada tensa. Decía estar arrepentido, pero algo en su tono sonaba más a daño colateral que a conciencia real. Aseguró que no fue su intención ofender, que solo dijo lo que pensaba como ciudadano libre.
y remató con una frase que lo terminó de hundir. Aprendí que uno tiene que cuidar lo que dice cuando lo están grabando. Esa oración fue suficiente para confirmar lo que la gente ya sospechaba. No se disculpaba por lo dicho, sino por haber sido atrapado diciéndolo. Los medios internacionales lo retomaron, las redes hicieron fiesta con su lección moral, y los memes no perdonaron. Mientras Yalitza Aparicio seguía cosechando reconocimientos y sonrisas en alfombras rojas, Goyri intentaba convencer al público de que era una víctima de las redes. Pero la red no olvida. Su video de disculpa fue visto más veces que cualquier capítulo de las novelas donde actuó. Y lo que más dolió no fue la cancelación laboral, sino descubrir que el público ya no quería verlo ni de villano. Nuestro dato escalofriante número 4. El veto que lo mandó al rancho. Cuando el escándalo estalló, las televisoras actuaron con rapidez. Telemundo, que en ese momento tenía contrato con él, anunció una suspensión indefinida. En lenguaje de oficina, eso significa, no te corremos, pero no te queremos ver cerca. Sus participaciones en series fueron canceladas, los llamados desaparecieron y sus contactos fingieron no tener señal. Sin cámaras ni contratos, Goyri se refugió en su rancho. Pasaba los días entre caballos, árboles y entrevistas que nunca llegaban. Según versiones, pasaba horas analizando cómo algo tan pequeño se volvió tan grande. Pero el problema no fue el tamaño del error, sino el eco que provocó. La industria le cerró las puertas con la misma facilidad con que antes se las abría. Los directivos sabían que su nombre era veneno para cualquier campaña. Y aunque él juraba que volvería más fuerte, lo cierto es que ese descanso forzado terminó siendo el más largo de su carrera. El villano de las telenovelas estaba, por primera vez, fuera del aire. Si yo la regué en hacer un comentario, yo lo asumo, al toro por los cuernos. Nuestro dato escalofriante número 5. El boicot global. El escándalo no se quedó en México. Cruzó fronteras, idiomas y titulares. En conferencias, Alfonso Cuarón usó su caso como ejemplo del racismo estructural que persiste en el entretenimiento latino. En redes, figuras del cine y colectivos indígenas lo señalaron como la prueba viva de una industria que todavía mide el talento por el color de piel. Mientras Yalitza era invitada a festivales, Goyri era tendencia por motivos opuestos. Su nombre aparecía junto a frases como «el actor que se hundió solo» o «la boca que lo traicionó». La prensa internacional no tuvo piedad. Lo presentaban como el símbolo de una generación que no supo callar a tiempo. Desde entonces, su imagen se volvió sinónimo de arrogancia. Muchos dicen que ese fue el día en que perdió algo más que contratos. Perdió el respeto del público. Porque en el mundo del espectáculo puedes equivocarte, pero si lo haces mirando hacia abajo a los demás, no hay guión que te salve. Se tiene que crear una discusión acerca de esas actitudes. Nuestro dato escalofriante número 6. La familia sitiada. Cuando las luces se apagaron y los contratos se cayeron, lo único que le quedó fue el ruido. Y no el del aplauso, sino el de miles de mensajes que le llegaban a diario en redes sociales. En entrevistas, Goyri contó que después del escándalo de 2019, llegó a recibir amenazas de muerte. Pero lo que más lo afectó, según dijo, fue ver a su familia señalada por algo que él mismo había provocado. El público no tuvo compasión. Su nombre se volvió sinónimo de racismo, y sus seres cercanos pagaron el precio. Lupita Arreola, su pareja, cerró sus cuentas después de recibir una lluvia de insultos. Sus hijos dejaron de dar entrevistas, y algunos vecinos aseguraban que en su rancho ya nadie entraba ni salía sin permiso. En lugar de esconderse del foco, Goyri intentó contraatacar. En una declaración que muchos calificaron de soberbia, dijo que la gente tiene libertad de amenazar. En vez de calmar las aguas, las agitó más. Para el público, esa respuesta sonó a burla, como si no entendiera la gravedad de lo que había dicho ni el daño que había causado. De ahí nacieron los rumores de aislamiento. Una familia encerrada en su propio orgullo, peleando contra el mundo, sin aceptar que el silencio era lo único que podía salvarlos. Pero cuando un actor vive del ruido, el silencio se convierte en castigo. Es que hay un racismo tan terrible en México que Sergio Goyri es solamente un ejemplo. Nuestro dato escalofriante número 7. El meme eterno.
En el siglo XXI, los juicios ya no se libran en tribunales, sino en pantallas. Y el veredicto de Internet fue claro. Goyri sería recordado por su frase y no por su talento. En cuestión de horas, los memes lo convirtieron en caricatura nacional, le pusieron sombrero, frases editadas y hasta comparaciones con personajes de caricatura. Pasaron los años, y aun cuando él trataba de regresar con nuevos proyectos, las redes revivían su pasado. Cada entrevista, cada intento de mostrar humildad, terminaba convertido en material de burla. Los usuarios le recordaban que el villano más grande de Televisa no actuaba, solo se interpretaba a sí mismo. Los memes se volvieron su condena permanente. En Wikipedia editaron su biografía para llamarlo racista, y en videos de TikTok lo usaban como ejemplo del macho clásico que no entiende los nuevos tiempos. Lo curioso es que, sin darse cuenta, él mismo alimentaba ese fuego cada vez que respondía con orgullo o sarcasmo. En vez de dejar que el olvido hiciera su trabajo, se encargaba de recordarle al público que seguía en pie, aunque fuera como el chiste favorito de la red. Y así, lo que un día fue respeto, se transformó en burla constante, porque en Internet, quien se niega a reírse de sí mismo, termina siendo el payaso involuntario de todos. ¿Cómo se ha ido? De verdad, por eso estoy loco. Nuestro dato escalofriante número 8. La denuncia que muchos callaron. En marzo de 2020, la actriz Patti Muñoz rompió el silencio y contó una historia que dejó helado al medio artístico. Dijo que 2 años antes, durante una filmación, Goyri la había encerrado en un camerino e intentó besarla a la fuerza. Según su versión, él la jaloneó con tal fuerza que le dejó marcas en las muñecas. Ella logró escapar, pero nunca olvidó el miedo ni la impotencia. Durante mucho tiempo, nadie le creyó. Decían que buscaba fama, que no tenía pruebas, que exageraba. Pero en el programa de Primera Mano, Patti repitió la historia con la voz firme. No fue un malentendido, fue una agresión. Aseguró que lo único que pedía era justicia, no escándalo. Y cuando en 2022 volvió a mencionarlo, remató con una frase que estremeció. Para callarme, primero tendría que matarme. El actor negó todo, como era de esperarse. Nunca hubo disculpa pública, ni acercamiento, ni reflexión. Y aunque el caso no llegó a tribunales, dejó una mancha imborrable. En redes, muchos recordaron el episodio como parte de una conducta repetitiva. El hombre que fuera de cámara no sabía diferenciar entre personaje y realidad. Algunos medios lo suavizaron, otros lo ignoraron, pero lo cierto es que desde ese momento, su nombre quedó asociado no solo a frases racistas, sino también a una sombra mucho más grave, la de las denuncias silenciadas del espectáculo mexicano. Nos gustaría preguntarte si lo quieres decir directamente, si sí se trata de este señor, de Sergio Goyri. Sí, se trata de él. Nuestro dato escalofriante número 9. El rechazo al movimiento feminista. Mientras el mundo entero se movía con el Me Too, Goyri parecía vivir en una burbuja del siglo pasado. En entrevistas posteriores al caso de Patti Muñoz, soltó declaraciones que solo echaron más leña al fuego. Dijo que ya no se puede decir nada porque todo ofende y que ahora cualquiera se siente atacado. Lo dijo como quien se queja de los nuevos tiempos, sin entender que esos nuevos tiempos eran precisamente lo que lo había alcanzado. Actrices, periodistas y colectivos le respondieron con fuerza. Lo acusaron de minimizar las denuncias y de proteger una cultura de silencio donde los poderosos siempre salen limpios. En lugar de retractarse, redobló el tono, asegurando que no todos los hombres son malos y que el feminismo a veces se va a los extremos. Esas frases, que antes podrían haber pasado desapercibidas, hoy suenan a confesión de un pensamiento anclado en el pasado. El público lo percibió como un hombre que no entendía el cambio de época y que prefería aferrarse a la nostalgia del machismo disfrazado de tradición. En cuestión de días, se convirtió en la antítesis de lo que el público quería ver. Un actor sin autocrítica, defendiendo el mundo que lo había protegido, mientras otros sufrían en silencio. Para evitar especulaciones, señor, le pregunto con mucho respeto. Con permiso, gracias. Señor. Nuestro dato escalofriante número 10. Los pleitos que lo dejaron sin trabajo. Dentro de la industria, se dice que Goyri no solo perdió proyectos por escándalos mediáticos, sino también por su temperamento.
Varios productores aseguran que no aceptaba papeles de relleno y que cuando sentía que su personaje no tenía protagonismo suficiente, hacía berrinche y se iba. Durante el rodaje de Días de Combate, en los 90, tuvo un pleito tan fuerte con el director que el proyecto se canceló. Algunos testigos contaron que hubo gritos, insultos y amenazas de no volver a trabajar con nadie de ahí. Décadas después, el patrón se repitió. En 2019, cuando le ofrecieron un papel menor, lo consideró una falta de respeto. Según gente del medio, se quejó diciendo que, después de 40 años, merecía más. Los rumores apuntan a que abandonó el set antes de terminar la jornada, y aunque nunca se confirmó oficialmente, la historia corrió por los pasillos de Televisa y Telemundo como fuego en papel. Esa fama de difícil le cerró más puertas que cualquier veto. Porque en televisión se puede perdonar un error, pero no un ego desbordado. Al final, lo que lo dejó sin pantalla no fue solo el escándalo, sino su incapacidad para aceptar que ya no era el protagonista de nada. ¿Está enojado con la prensa, señor? No, ¿por qué? Los notamos aquí como un poquito renuevo. Oiga, señor. Nuestro dato escalofriante número 11. El hombre que no soporta a los nuevos. Si algo ha dejado claro Sergio Goyri, es que no le gustan los cambios, ni en la vida ni en la industria. Con los años, ha lanzado dardos en entrevistas contra los actores jóvenes, los ha llamado inflados por las redes, y ha dicho que ya no hay preparación, solo seguidores. Lo que podría sonar a crítica profesional, terminó pareciendo una rabieta de alguien que no acepta que el público se mueve hacia otro tipo de rostros. Detrás de ese discurso de defender la vieja escuela, muchos vieron envidia. Porque mientras los nuevos talentos suben con plataformas y popularidad, él batallaba por un papel. En más de una ocasión, sus palabras fueron interpretadas como desprecio hacia una generación que no le debe favores a Televisa. Y claro, en redes no lo perdonaron. Los fans de esos actores jóvenes le recordaron que su época ya pasó. El problema no fue su opinión, sino su actitud. En vez de adaptarse, Goyri se atrincheró en el pasado, lanzando frases de esas que envejecen peor que sus propios personajes. Así, el hombre que antes imponía respeto, terminó pareciendo un maestro regañón al que ya nadie escucha. Tú le das un consejo a un chavo nuevo, una chava nueva, y te mandan a la goma. Nuestro dato escalofriante número 12. Los rumores de pasiones cruzadas. Durante años, su vida amorosa fue tan novelesca como sus guiones. Se casó, se separó, volvió a enamorarse, y entre todo eso, se corrieron rumores de romances en los sets. Algunos dicen que durante la grabación de Duelo de Pasiones, el ambiente se tensó por un supuesto acercamiento con una actriz mucho más joven. Nunca se comprobó nada, pero en los camerinos se hablaba más de él que del libreto. Su reputación de hombre intenso se mezcló con los chismes de pasillos. Algunos lo describían como encantador, otros como de carácter fuerte. Pero lo que más circulaba era la idea de que no sabía separar el personaje del actor. Y como suele pasar en el espectáculo, los rumores corren más rápido que la verdad. En 2023, cuando anunció que se casaría con Lupita Arreola, los viejos chismes revivieron. Muchos recordaron sus anteriores relaciones y lo tildaron de mujeriego empedernido. Él se limitó a decir que su amor actual era maduro y real, pero el público ya lo había encasillado. En las redes, cada vez que decía «mi vida privada no le interesa a nadie», se volvía tendencia. Porque cuando un actor vive de exponer su vida, lo privado deja de existir. Nuestro dato escalofriante número 13. El video que dividió su relación. El escándalo que destruyó su carrera también fracturó su casa. En el video donde lanza su comentario racista, se escucha a su pareja riendo. Pero lo que pocos sabían es que fue ella misma quien grabó y subió el clip. Algunos aseguran que fue sin intención de dañarlo, otros creen que lo hizo a propósito. Lo cierto es que ese detalle doméstico provocó uno de los enredos más comentados del año. Después de que el video se volvió viral, Lupita cerró sus redes por la ola de insultos. Él, en entrevistas, trató de suavizar el asunto diciendo, «Nunca me enojé con ella». Pero entre líneas, la tensión se notaba. Varios programas de espectáculos insinuaron que hubo pleitos fuertes entre ellos.
que pasaron semanas sin hablarse y que incluso pensaron en separarse. El público vio esa relación como un capítulo de telenovela, la pareja que se destruye por un error compartido. Ella lo exhibe, él lo niega, y los dos terminan pagando el precio. Hasta hoy, ese tema sigue siendo una herida abierta que ninguno ha querido explicar del todo. Lo que sí quedó claro es que, a veces, la traición no viene de un enemigo, sino del celular de al lado. Que metan a nominar a una que dice, sí señora, no señora. Nuestro dato escalofriante número 14. El amor con 20 años de diferencia. Cuando Sergio Goyri presentó oficialmente a Lupita Arreola, muchos se sorprendieron. No tanto por el amor, sino por la diferencia de edades. Más de 20 años entre ellos. Al principio, la pareja se mostró sonriente, presumiendo viajes, anillos y planes de boda. Pero en redes, la historia tomó otro rumbo. Los comentarios se dividieron entre quienes los felicitaban y quienes insinuaban que ahí había algo más que cariño. Algunos usuarios le dijeron Sugar Daddy. Otros cuestionaron si el amor era por madurez o por conveniencia. Goyri respondió a su manera, con ironía. Dijo que la edad solo importa en el vino, no en el amor. La frase, que pretendía sonar romántica, terminó convertida en meme. Lupita, por su parte, defendió su relación y aseguró que lo suyo era real y sin interés. Pero los chismes no pararon. En 2024, una entrevista volvió a ponerlos en el centro del escándalo. Mientras hablaban de su compromiso, los reporteros resaltaron la brecha generacional y él no lo tomó bien. Su incomodidad fue evidente y los memes regresaron. Así, lo que debía ser una historia romántica terminó viéndose como otro episodio más de la serie Goyri contra el mundo. Decidimos en Guadalajara y ahí fue donde la conocí, y cuando se quitó los lentes le dije, bueno, de aquí soy. Nuestro dato escalofriante número 15. La boda que nunca llega. Desde hace años, Goyri promete que se casará con Lupita Arreola. Han mostrado el anillo, las invitaciones y hasta los planes del lugar, pero la boda nomás no se concreta. Primero fue el divorcio con su exesposa, luego los trámites, y después, el presupuesto. En una entrevista reciente, él mismo reconoció que no puede costear la boda que ella sueña. La frase se volvió viral, y las redes se llenaron de ironías. El villano de novela al que no le alcanza para el final feliz. Algunos medios aseguraron que el problema no era el dinero, sino el acuerdo prenupcial. Según versiones, ella quiere bienes separados, mientras que él insiste en compartir todo. Nada de eso se confirmó, pero el rumor fue suficiente para alimentar titulares. Mientras tanto, Lupita sigue esperando, y él sigue diciendo que ya casi. El público, acostumbrado a verlo mandón y dominante, no pudo evitar reírse con el giro de guión. El macho de las telenovelas detenido por una libreta de ahorros. Porque si algo demuestra esta historia es que ni la fama ni los sombreros alcanzan para pagar una boda de cuento. Nuestro dato escalofriante número 16. El hombre que insulta a sus propios fans. En los viejos tiempos, un actor podía darse el lujo de ignorar al público. Hoy, cada palabra deja huella digital, y Sergio Goyri parece no haberlo entendido. En 2020, un seguidor lo cuestionó por su trato hacia las mujeres, pidiéndole más respeto en redes. La respuesta fue inmediata y furiosa. Lo llamó idiota. Esa sola palabra bastó para incendiar los comentarios. Los usuarios no podían creer que un actor con décadas de carrera se rebajara a insultar a quien le seguía el paso. Lo peor fue que en lugar de disculparse, lo defendió. Dijo que no todos los seguidores son inteligentes, y que prefería a pocos pero fieles. Con eso, terminó de sellar su imagen de soberbio. Cada vez que alguien mencionaba sus errores pasados, respondía con sarcasmo o con esa ironía de quien se siente por encima de los demás. Pero en el mundo digital, el sarcasmo se interpreta como burla, y la burla como desprecio. Desde entonces, sus redes se volvieron campo minado. Cada publicación suya terminaba en guerra de comentarios. Si subía una foto familiar, le recordaban sus escándalos. Si hablaba de trabajo, le decían, ya no te quieren ni en los memes. Así, el hombre que antes presumía de tener un público fiel, acabó peleando con él, demostrando que su temperamento no distinguía entre enemigos ni admiradores.
me voy a ir a un monasterio ni a flagelarme diario. No. Nuestro dato escalofriante número 17. La defensa del macho antiguo. En 2021, mientras el mundo hablaba de equidad y nuevas masculinidades, Goyri soltó una frase que sonó a nostalgia por el machismo. «Ya no hay hombres como los de antes», dijo con aire de orgullo, como si lamentara que las cosas cambiaran. Lo dijo en televisión, sin filtro, convencido de que esa frase todavía sonaba heroica. Pero el público ya no era el mismo de los 80. Las redes se le fueron encima. Cientos de actrices y colectivos feministas le recordaron que los hombres de antes también habían dejado heridas que hoy apenas se reconocen. Para muchos, esa declaración fue la confirmación de que no había aprendido nada de sus tropiezos. En lugar de callar y escuchar, siguió justificando su postura. Antes uno podía decir las cosas sin que lo crucificaran. Y con eso firmó su sentencia moral ante las nuevas generaciones. Su frase, repetida hasta el cansancio, se convirtió en sinónimo de una mentalidad que ya no encaja. De pronto, el macho que en la pantalla imponía respeto, fuera de cámara inspiraba rechazo. Y así, el público lo colocó donde ya no se aplaude, en el museo de los que se quedaron atrapados en el siglo pasado. Dice, ¿cómo fue trabajar con Sergio Goyri? Difícil, fue difícil. Es un poco machista y es difícil. Nuestro dato escalofriante número 18. El intento fallido de limpiar su imagen. Después de tanto ruido, Goyri decidió mostrar su lado humano. En 2020 subió fotos familiares, paisajes, mensajes sobre el amor y la fe. Quiso vender serenidad, pero el público lo recibió con sarcasmo. Cada imagen de él abrazando a sus hijos iba acompañada de comentarios recordándole su pasado. ¡Qué tierno el racista! Ahora resulta que tiene corazón. Se le olvidó pedir perdón. El intento de reconstruir su reputación se volvió un espectáculo paralelo. Cada publicación era un recordatorio de que Internet no olvida. Quiso mostrarse más tranquilo, pero en entrevistas su tono seguía siendo el mismo. Desafiante, irónico, casi burlón. Decía que ya había aprendido, pero en la siguiente frase atacaba a los medios por hacer leña del árbol caído. Los especialistas en imagen pública coincidieron. Goyri no estaba intentando redimirse, solo justificarse. Y en el espectáculo, la justificación no conmueve, cansa. Por eso, cada intento de mostrarse amable terminaba siendo otra evidencia de su desconexión con el público. Porque limpiar una imagen manchada no se logra con filtros de Instagram, se logra cambiando la actitud, y eso nunca pasó. Lo digo así, ni modo. No me trató bien, tampoco tengo por qué mentir. Nuestro dato escalofriante número 19. La sombra de un padre duro. Fuera del set, también se decía que el actor mantenía en casa el mismo carácter que en sus telenovelas. Su hijo mayor, en una entrevista, mencionó que «Mi papá siempre ha sido estricto, no tolera errores». Esa frase bastó para alimentar la narrativa de un hogar con más reglas que abrazos. El propio Goyri se enorgullece de ser disciplinado, pero muchos lo interpretan como autoritario. Después del escándalo de 2019, los rumores sobre su entorno familiar se intensificaron. Algunos decían que en su casa se hablaba poco, que todos caminaban con cuidado para no provocar una explosión verbal. Nada de eso se confirmó, pero en redes ya corría la etiqueta de familia tóxica. Incluso se llegó a decir que sus hijos evitaban hablar del tema del racismo para no reabrir heridas. El actor, fiel a su estilo, respondió con frases de esas que solo agravan el problema. «En mi casa mando yo», dijo alguna vez. Una línea perfecta para sus villanos, pero pésima para limpiar su nombre. Así, la percepción de dureza que antes imponía respeto, terminó viéndose como un reflejo más de su incapacidad para cambiar. Y me apoyó siempre, güey, pero tampoco se metía en el pedo de te voy a meter, como tú te lo tienes que ganar. Nuestro dato escalofriante número 20. El hombre que huye de las preguntas. Si algo ha demostrado Sergio Goyri, es que las entrevistas no son su zona segura. Cada vez que un reportero intenta tocar temas incómodos, él cambia de tono o simplemente se va. En 2021, abandonó una entrevista en plena transmisión al ser cuestionado por su comportamiento en redes. «No le debo explicaciones a nadie», dijo,
antes de quitarse el micrófono y salir del set. Los clips circularon por todas partes. En programas de espectáculos lo presentaron como el actor que no soporta las verdades. En redes, los usuarios lo bautizaron como Don Huye, y los memes hicieron el resto. Cada intento de regresar a la televisión terminaba saboteado por su propio temperamento. Lo curioso es que esa misma actitud de enojo permanente era lo que antes lo hacía atractivo como villano. Pero en la vida real, ese personaje se vuelve insoportable. Los productores comenzaron a decir que trabajar con él era complicado, que sus arranques arruinaban rodajes y que nadie quería ser el siguiente en discutir con él frente a las cámaras. Y así, el hombre que alguna vez mandaba en los foros terminó siendo el invitado incómodo que todos prefieren evitar. Porque en este negocio, los que no saben responder preguntas terminan sin que nadie quiera preguntarles nada. ¿Qué me estás hablando, padre? La señora Paqui, no sé, las acusaciones de supuesto acoso. Nuestro dato escalofriante número 21. El actor vetado. Después de tantos tropiezos, ya no hacía falta que alguien dijera la palabra veto. Bastaba con ver que su teléfono dejó de sonar. Las productoras lo evitaban, los directores preferían no arriesgarse y las televisoras fingían no conocerlo. Su nombre, que durante décadas abría puertas, se convirtió en sinónimo de riesgo mediático. Algunos decían que todavía tenía amigos poderosos en el medio, pero ni esos se animaban a defenderlo en público. Las marcas ya no lo querían ni en comerciales de jabón, y los eventos de gala dejaron de enviarle invitaciones. De villano a invisible, el cambio fue rápido. En entrevistas intentaba sonar tranquilo, diciendo que no necesitaba estar en la tele para sentirse realizado. Pero el gesto lo delataba. No hay actor que disfrute el silencio cuando toda su vida ha sido aplauso. Los rumores decían que incluso llegó a ofrecerse para proyectos más pequeños, pero nadie quiso cargar con su historial. Así, Sergio Goyri pasó de estrella principal a fantasma de foro, caminando por un medio que ya no lo aplaudía, ni lo recordaba con cariño. Nuestro dato escalofriante número 22. El intento de redención. Cuando todo parecía perdido, Goyri intentó volver al ruedo con discursos sobre paz, familia y humildad. En entrevistas hablaba de lo importante que era reconstruirse como ser humano y del aprendizaje que dejan los errores. Pero cada palabra sonaba más ensayada que sentida. Era como si estuviera leyendo el guión de su propia absolución. Subía fotos abrazando a su pareja, frases espirituales y mensajes de superación. El público, sin embargo, no compró la nueva versión. En los comentarios lo llamaban el hipócrita zen, y le recordaban que un cambio no se predica, se demuestra. Cada intento de parecer más humano solo reforzaba la idea de que lo hacía por necesidad, no por convicción. Y mientras él hablaba de dejar atrás los errores, los internautas seguían compartiendo aquel video del 2019 como si fuera la escena más famosa de su carrera. Porque cuando la caída es pública, el arrepentimiento también se mide en público, y el suyo siempre pareció más una actuación que una disculpa. Virgen Santa, ¿no? Lo que es capaz de hacer la gente por dinero. Nuestro dato escalofriante número 23. Top Chef VIP, el villano sin sazón. En 2025, Goyri intentó reinventarse de la forma más inesperada, entrando al reality Top Chef VIP. Se presentó como el padrino de los participantes, un hombre con experiencia que venía a enseñar humildad y disciplina. El problema es que la cocina no era un foro y los cuchillos no cortan egos. Desde la primera semana, su carácter explotó. Discutía con el jurado, se molestaba con las críticas y terminó enfrentándose con otros concursantes. Cuando Jerry Basúa lo acusó de hacer trampa, Goyri explotó en plena grabación. «Prefiero que me saquen a soportar desleales», gritó antes de abandonar el set entre aplausos irónicos. Fue el primer eliminado del programa y su salida se volvió viral. Los titulares fueron brutales. El villano que se quemó su propio filete. En redes, los usuarios decían que ni la carne lo soportó. Intentó defenderse diciendo que fue todo parte del show, pero el daño ya estaba hecho. Hasta en un concurso de cocina, su temperamento volvió a cocinarlo a fuego lento. Porque yo, y por eso dije No, pero lo que dije. no hay nada con usted, ¿eh? No, pero es que yo hice eso.
Nuestro dato escalofriante número 24, del foro al taller mecánico. Cuando ya no hubo cámaras, Goyri buscó refugio en algo más terrenal. Abrió un taller de autos clásicos. Lo presentó como un nuevo comienzo, una manera de trabajar con las manos y estar en paz. Las fotos lo mostraban sonriente, entre grasa, herramientas y motores antiguos, pero para muchos no era más que una metáfora de su carrera, arreglando los restos de un pasado glorioso. Los medios lo tomaron con sorna. Titulares como de galán a mecánico se esparcieron por todo Internet. Algunos decían que el negocio era solo una fachada para mantenerse ocupado mientras esperaba una llamada que nunca llegaba. Él lo negó, asegurando que se sentía realizado entre tuercas y aceite. Pero el público no se lo creyó. En redes, los comentarios iban desde «por fin está arreglando algo útil» hasta «ni con el motor abierto se le ve humildad». El taller duró poco. Cuando los contratos empezaron a volver, dejó las llaves y volvió a buscar reflectores. Porque aunque se vista de obrero, el actor siempre termina buscando cámara. Decidí tomar el camino largo y sinuoso que es el del taller, ¿no? Nuestro dato escalofriante número 25. El regreso imposible. Después de años de escándalos, vetos y memes, Sergio Goyri logró aparecer de nuevo en televisión. Televisa lo invitó a participar en nuevas producciones, como si el tiempo hubiera curado su mala fama. Pero el público no olvidó. Cada aparición suya en pantalla provocaba una luz de comentarios. Unos burlones, otros indignados, todos recordándole su pasado. Su intento de volver a ser el galán serio fracasó, porque la audiencia ya no lo veía igual. Ahora, cuando sonreía, la gente esperaba el exabrupto. Cuando hablaba de respeto, recordaban los insultos. Era el mismo rostro, pero con otra historia detrás. Y aunque su talento nunca se puso en duda, su reputación ya no tenía arreglo. Hoy, Goyri sigue dando entrevistas donde dice que la gente es rencorosa y que todo fue un malentendido. Pero lo cierto es que su carrera quedó marcada por la frase que nunca pudo borrar. El hombre que durante décadas interpretó al villano más temido de México terminó demostrando que, a veces, los papeles no se actúan, se viven. Y así se escribió la novela más incómoda de la televisión mexicana. La de un actor que confundió la fama con poder y el personaje con la realidad. De los aplausos a los abucheos, del set al taller, del protagonismo al olvido. Sergio Goyri no cayó por falta de talento, cayó por exceso de ego. Si te quedaste hasta aquí, ya sabes que en este canal no hacemos homenajes. Contamos las historias como son, sin filtros ni telenovelas de redención. Así que suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque vienen más historias igual de escalofriantes, igual de reales y mucho más sabrosas. Nos vemos en el siguiente chisme, donde el espectáculo mexicano vuelve a demostrar que la ficción siempre se queda corta frente a la realidad.